Pero la Liendra tiene a todo un país discutiendo sobre las brechas salariales entre influencers y médicos. Yo no, ay, porque me puse a hacer video. Ahí estaría yo ganando plata. Sí. Vamos a hacer algo bien loco. ¿Qué es lo que causa que la Liendra gane tanto dinero no siendo ni profesional, no siendo creo que todavía no es ni bachiller, y ni siquiera, y esa diferencia de salarios con un médico o con un profesional? La concepción normal de la gente, lo que la gente comienza pensando normalmente de la economía y que los clásicos lo pensaron en algún momento fue que el valor del trabajo está determinado por las horas que uno le imprima a algo, ¿no? Pero después vino otra persona y dijo, no, la verdad es que no solamente depende de eso y hay otras cosas que ni siquiera el valor de las horas está determinado a eso. Yo creo que en este caso, que es el caso de la Liendra y cualquier influenciador, uno cómo puede medir, digamos, que ese valor agregado que le dan ellos. Pero ¿sabes qué pasa? Que la Liendra tiene la capacidad de las masas. Y aquí el que tenga la capacidad de promover algo es el que se promociona, de donde llegan las grandes empresas, van y financian algo. Yo también creo que la digitalización, el mercado digital ha evolucionado tanto que una persona que hoy tiene 6 millones de seguidores es atractivo para diferentes marcas y él se aprovecha de eso. O sea, lo siguen 6 millones de personas en una red social que es netamente comercial hoy en día, como es Instagram. Etcétera. Muchas de esas cosas, no sé, le fueron abriendo campos a personas que tenían algún tipo de contenido en redes sociales que a la gente le gustaba mirar. Y después de eso, a mí me parece que sí hay que reconocerle a esos influenciadores que tienen un valor agregado, y es que supieron organizarse, se mantuvieron, porque mantenerse en una red social no es fácil. No es fácil. Independiente de eso, también la visualización que alcanzan al promocionar diferentes tipos de publicidades. Hoy la publicidad está desbordada. En todo tipo de red social estamos en un escenario donde la publicidad está en todas partes. Entonces yo creo que ellos se apropiaron de eso y le garantizaron a su público una serie de visualización, que es lo que en realidad venden. ¿Sí? De que tu producto, tú como emprendedor, tengas una visualización de mis 6 millones de seguidores, y eso no está mal. No, yo te voy a decir algo. Nada más por lo menos que tengan 6 millones de seguidores le garantiza estabilidad por un buen rato. Bueno, YouTube empezó siendo una plataforma como tal de video, luego ya viene y comienza a implementar la publicidad, de la publicidad viene y pone un anuncio al inicio del video, luego, o sea, trata de ver qué tan flexible es la gente a la hora de ver la publicidad, y viene y agrega otro video, y después ya no te agrega 2 videos, sino que 2 videos de publicidad, sino que también te agrega un video al final del video. Entonces, digamos que va midiendo cómo... Pero eso lo logró porque puede... ya YouTube está montado. Ya tiene el poder de mundo mercado, no puede ¿no? moverse sin O sea, YouTube. Pero, Tengo una pregunta. Digo que es un proceso de la globalización. También. Un proceso de que todos estamos conectados. Puedes ver un video en China o de los propios asiáticos, ver un video acá en América. En todas partes. Es la broma. Es que los tiempos no cambian. Siempre te dio esa filosofía de que la esencia no cambia. Puede pasar 20 años, 30 años y lo mismo. Así ocurría la radio, era lo mismo el Instagram, los aparatos. Eso es una intervención muy magnífica, que decía Magniff que las necesidades no cambian sino los satisfactores. Así es. Igualito, las necesidades han sido las mismas, la del ocio en este caso, y lo que cambió fue el satisfactor de que ahora es un medio audiovisual, que estamos interconectados por internet. pero ahí hay que notar algo sobre eso, y un fenómeno, me doy cuenta ahora que lo estamos discutiendo, y es que fíjate que cómo fue transitando los medios de comunicación. Es decir, primero había radio, le metieron publicidad, Primero había prensa. Sí, la prensa, le metía Telegrama, publicidad, telegrama. después radio, bueno, no vayamos tan atrás, pero digamos a partir de ahí. Y después había Señales de televisión, humo, digamos ahí. y la televisión tenía su publicidad. Entonces, como había mucha publicidad, la gente pagaba televisión por cable para no ver publicidad, y era el valor añadido. Y después le metieron publicidad a la televisión por cable, y así vamos como una lógica de espiral, y entonces ahora son las redes sociales. ¿Después qué será? No sé, esa es Yo la creo que ¿Después qué será? la Porque la inteligencia gente, artificial, no sé. la gente en últimas le huye digamos, a la publicidad, pero la consume mientras no haya otra oferta. Particular, Michael Sanders, él había dicho de que la economía de mercado transforma los valores normales, céntricos, en valores de cambio. Y esa economía de mercado se traslada a una sociedad de mercado. Hemos perdido la configuración de lo que es bueno y lo que es malo.
Y así suceden diferentes cosas. Por ejemplo, el mercado de tener un hijo. Yo presto mi vientre, ¿cierto? Y al finalmente vendo mi hijo. Y se ha cambiado todo el paradigma de lo que es permitido y lo que no es permitido. Yo te voy a hacer una Oye, pregunta a todos. pero Andrés lo van a regañar los compañeros de ciencias humanas por andar poniendo todo como un mercado y los hijos como un Yo bien. le voy a hacer una pregunta. ¿El capitalismo entonces es moralista el capitalismo? ¿O no tiene absolutamente nada de moral? Cualquier cosa que aparezca en el capitalismo es totalmente, puede ser reprochable tanto ética como moralmente. Bueno, depende de qué tipo de capitalismo nos estamos refiriendo, si me hago entender, porque en este caso no estamos hablando aquí del contexto colombiano como tal, de un capitalismo salvaje. Yo más creo que detrás de todo esto, sí, detrás de la liendra, hay unos incentivos económicos, que creo que de esto nadie se puede escapar. Ya, el único incentivo real por el que la liendra hace contenido a diario es el incentivo económico de seguir generando seguidores. Y estos seguidores a la final se convierten en marcas, emprendedores que quieren que la liendra les dé sus seguidores. ¿Para qué? Para vender sus productos. Entonces, si hacemos un cálculo, yo tengo ese estudio de cuánto genera la liendra y por qué gana más que nosotros todos juntos como economistas. Digamos, estaríamos hablando de más de 2.862 millones de pesos en solo hacer pues un evento o en solo hacer un concurso. ¿Por qué? Porque son más de 190 marcas las que compran su cupo. Y el único incentivo detrás de todo esto es que la liendra se está haciendo millonario con las redes. Y ahí es donde está el ingenio. Esto le gusta a Impuestos a los la influencers y ya. Sí, me gusta la vida. DIAN. La DIAN, like. Pero ven acá, pero de pronto, no sé, lo que he entendido es que les molesta el contenido. Y es que el capitalismo en ningún lado dice que tú tienes que ser el más educado para ser exitoso en el capitalismo. El exitoso en el capitalismo es el que tiene la plata, el que tiene para comprar los bienes y servicios. Y ya de pronto un político, aquí el compañero diga, el que tiene el poder. Y no, tú no tienes que o sea, no hay esas reglas generales de que tiene que haber una preparación exhaustiva para que tú seas exitoso en ningún sistema de organización de la sociedad. Sí, Exacto. Pero yo todavía estoy pensando en la pregunta que hizo José sobre si el capitalismo es moral o no. O sea, no sé, No hay moral. no sé responderla porque entre otras cosas yo tengo una diferencia de apreciación ahí y a mí no me gusta hablar como tal de capitalismo, sino pues, del mercado. claro. Del mercado, del sistema de mercado, que es el sistema que en última organiza eso que llaman capitalismo. Entonces lo moral, no sé, o sea, a mí me gustaría ahondar en eso porque Por no sé. ejemplo, él citó dame un momento, citaste a Michael Sanders cuando dice que estamos en una sociedad de mercado. Y él ejemplifica ahí en su libro todas las cosas que se hacen, ya venden vientres, ya se vende la dignidad, el amor, todo es comprable y todo es vendible. Permutable. Sí, está bien. Entonces, ahora, ¿qué es a lo que yo voy? Si eso sucede así, entonces, ¿en qué tipo de sociedad es que estamos cimentados? Esta sociedad que puede vender lo que sea y nada es criticable, sino porque como el fin justifica los medios, ya todo es equivalente, todo es aceptable. Entonces, yo creo que ese es el debate. Si la liendra con el contenido que está haciendo genera algo a la sociedad, o es que porque como eso genera dinero, hay que aceptarlo. Bueno, yo me quedé pensando mucho en el tema de la moral. Dale. Y definitivamente la moral se encasilla a los tipos de sociedades. Entonces la moral también se encasilla entre lo bueno y lo malo. Como estamos hablando de este caso, de los influencers, de todas esas personas que viven de las tecnologías, lo bueno para ellos, de acuerdo a lo que hemos dicho, entonces es vender. Lo bueno para ellos es vender y lo malo es no vender. Ya la moral no va tanto encasillada en esos valores familiares, en esos valores ciudadanos, en esos valores sociales o en esos valores que nosotros como sociedad queremos, en los que nosotros queremos como que confluir. Fíjate que en ética, en clase de ética, hay una pregunta y es ¿qué nos hace animales morales? ¿Qué nos hace animales? Y la respuesta en última es la cultura. Pero es que Entonces, ahí y la hay un cultura, debate. exacto. Porque es que Entonces, ¿qué si fue decimos primero? que si la moral hace parte de un contexto cultural y resulta que no, muchos de los pensadores moralistas La moral va más allá de va mucho más allá que la cultura, porque hay un contexto que es la religión y la religión tiene mucha preponderancia en las éticas y la moral del entorno donde tú estás. Pero la religión no termina siendo cultura. Sí, pero parece algo universal, porque
tú los principios del cristianismo, el judio-cristianismo romano y apostólico que todos tenemos. Amén. 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 Eso, tú los extrapolas a los musulmanes, al hinduismo, incluso hasta el budismo, no sé, tantas cosas que tantas religiones y testigos de Jehová, todo lo que tenga que ver con algún tipo de creencia, todos confluyen a las tablas de Moisés, a los 10 mandamientos. Y parece que fuese algo O sea, innato. innato. No, porque es que yo creo que hay muy pocas cosas innatas, muy pocas. Por ejemplo, yo escuchaba nosotros aquí tuvieron la oportunidad, hay una conferencia de Chomsky con Foucault, Ajá. hablando de lo innato del lenguaje. Y entonces yo me puse a preguntar, bueno, ¿qué es innato en las personas? Porque, por ejemplo, el homo económico no es innato. En realidad el homo económico es una concepción que se creó y casi nadie piensa como un homo económico y todos sabemos que es así. No hay principio de racionalidad. No hay principio de racionalidad. Y ahora la tercera pregunta, ¿la moralidad es innata? O sea, si separamos a dos personas y no les enseñamos nada, ¿van a llegar al mismo punto? Hay una ¿En qué cuestión aquí, momento es que- hablamos de este? No, porque es que así es el este debate. man hasta- No, porque hay que, Claro, hay que ir avanzando en la... Ahora, bien, ¿tiene alguna conexión de que la Biblia ayudó a coaccionar los derechos de propiedad, los derechos de la vida y del... Totalmente. Claro. Entonces, hay una concepción. De pronto, Pero la religión ¿cuál Biblia? ayudó. ¿Cuál Biblia? Ahí No. yo creo que hay que cambiar el término, porque es que la Biblia como tal no debe ser. Más bien es la doctrina. Bien. La doctrina. Entonces, solamente como que se apunta y... Sí, Una pero es constitución. que igual se basa en lo que está plasmado en la Biblia. O sea, es una historia. O sea, una Sí. historia de todo lo que pasó, de las experiencias. Entonces, sí, Porque ahora no nos estamos matando y por lo menos yo no me llevo tu reloj o no me llevo otra cosa de tus pertenencias. Por eso es que hubo un punto en la historia que no lo tengo claro y no sé si alguien lo tenga claro, en el que alguien se puso a, digamos que, formalizar qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Existirá algún punto de la historia? Porque es que, como dice Julio, pasamos de ser animales. Lo que pasa es que evolucionamos. Fíjate, Kant y Descartes hablaron un poco de esto, pero más que todo refiriéndose a los derechos de propiedad, de cómo desde la medida que se fueron garantizando todo esto y fue evolucionando las instituciones, como mencionaste ahorita, desde la informalidad a la cultura en general, pues estos derechos de propiedad hicieron que se fuese desarrollando cada vez más la concepción de lo bueno y lo malo, respetándose las culturas. La verdad es que el derecho de propiedad es algo innato. Es ciertamente algo innato. Por ejemplo, cuando estudiamos nosotros el tema de la revolución neolítica, bueno, ya me estoy poniendo muy técnico. Así es. Ay, va. Hay que poner unos subtítulos cuando, por ejemplo, ¿qué es institución? no, ¿Qué que es? cuando vayas mira, cuando vayas a editar el video, cuando vayas a No creas. para hola Ricardo, cuando vayas a editar el video que este man esté diciendo revolución neolítica, tienes que Para los pausas. busca el paper y pones Bueno, y pones la gráfica esa de cuando pasamos de productividad marginal de la casa, por cierto. bueno, cuando pasamos de ser pueblos nómadas a pueblos más sedentarios, nadie le enseñó a nadie de que este pedazo, esta parcela es mía y nadie se puede meter allí porque yo soy el que la voy a trabajar o sea, eso es innato. Fueron las instituciones que tú dices. Pero acuérdate que eso no. sí, pero pero es hay que no fue instituciones. una Ahí institución no, hay informal. pero es que la institución Informal. se genera a partir de esa El hombre interacción. se O sea, Claro. hay instituciones, hay instituciones. Pero mira, si tú te das cuenta ahí ya te tienes que meter con otro campo. Te tienes que meter con otro campo de estudio con el que se ha relacionado a la economía y es con la biología. Con la biología. Mira, O sea, ¿por qué pasaron de ser nómadas a ser sedentarios? Porque se Hay una razón. desarrolló la agricultura. La desarrollaron. Apenas- Claro. ¿Pero por qué la desarrollaron? por una necesidad, Por la misma necesidad. esa misma necesidad de recorrer. No, todo- también todo- hubo unos cambios Hay algo ahí. climatológicos también. o sea, Hay hay hubo- mucha- hay hay algo ahí. factores, Hay factores, factores. factores que detonaron eso. Pero permíteme, mira, ahí hay algo de selección natural y hay algo de selección Sí. artificial. Sí. Entonces, no todo está atravesado como por las instituciones. Hay cosas que son enteramente biológicas, ¿ya? O de la naturaleza. Sí, ahí, mira, por lo menos para mí el punto inicial de todo siempre es la vida. O sea, solo el simple hecho de querer preservar la vida ya marca lo que es bien y lo que es mal. Bueno, O sea, todo lo que hacemos es por el bienestar de uno es mejorar la calidad de vida. O sea, siempre en principio Pero es... ahí entonces prevalece la supervivencia.
Sí, o sea, la supervivencia es lo esencial en todo, incluso lo de la liendra, los incentivos. ¿Qué te mueven los incentivos? Te mueve tu bienestar como persona. Pero fíjate, Milton, ya es la vida de la supervivencia desde otra concepción, no del que yo sobrevivo, sí aniquilo al otro, sino que tenemos ya que sobrevivir juntos porque entre otras cosas necesitamos, pero- como ya somos sedentarios, necesitamos más mano de obra. Alrededor de eso yo No. tengo una pregunta. Ajá. ¿El hombre en sociedad de hoy, frente al primitivo, ha evolucionado pese a los cambios que ha tenido la sociedad? Claro, el sistema. Ha evolucionado, Sistema pero económico, demarcó sistema en político. principio las diferencias por lo menos entre géneros. Mira, cuando eran sedentarios, las mujeres eran las que se quedaban en la casa y el hombre era el que iba a Tema un poco biológico, hacer a pues. la casa. Es Eso que, lo- si es algo que lo parte censura. o sea, de lo biológico que dice No, Julio. sí. Julio, Pero al fin y al cabo fue fue esa vaina fue el tema biológico, ¿no? Esa diferenciación entre lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres. No es que los hombres nos los hayamos inventado. Pero bueno, el tema de... Pero fíjate, es que cada intervención abre otro boquete porque hay una discusión alrededor. La pausa y retomamos otra vez. Pero vean que hagamos una pausa y Pausa. analicemos lo Pero que pausa hizo. una cosa porque mira, ahora que tú dale, dices, No, casi iba a pausar. mira, ahora que tú dices eso, hay una discusión. Analiza- Carajo, me merezco una fría porque me duele el brazo, ¿viste? Ricardo, pero no, fíjate, Sin hacer hay una eso. discusión sobre eso, ¿sabes por qué? Vale, pa. Porque dicen que, digamos, era al contrario, quienes tenían una mayor, digamos, jerarquía dentro de la sociedad eran las mujeres. Pero yo no estoy hablando del tema político, sino estoy hablando del tema de las labores. No, de las labores, porque eran quienes organizaban. Ya, y eran las, digamos, las que mandaban en el hogar. Lo que pasa es que en algún momento de la historia eso se cambió, sobre todo atravesado por la religión. Por la religión. ¿Por qué? Porque había como una alabanza a la vida. ¿Quién era el que tenía capacidad de dar vida? La mujer. La mujer, porque era la que Pero bueno, y ese tema de la supervivencia o de sobrevivir, ¿qué tan relacionado puede estar con la calidad de vida? Porque es que una cosa es ¿A ti qué te sobrevivir. saca a trabajar? No sé, yo por eso, exacto. ¿Qué te motiva a trabajar? Exacto, porque es que nosotros pudimos seguir sobreviviendo como vivimos hace 1000 años, ¿cierto? Pero no estamos viviendo como Pero vivimos hace 1000 años. ¿Sabes por qué no? Cambiamos Porque la- hay una presión de mercado, o sea, y nada más la sociedad te obliga a tener que irte más allá de lo que estás haciendo, porque yo como persona, hoy digo, no, me voy al campo y en el campo me construyo una casa y vivo como se vivía hace 1000 años, pero no puedo hacerlo. No, porque- no estoy hablando de hoy, sino que en qué Totalmente. momento empezamos a no solamente a sobrevivir, sino a mejorar la calidad de vida. Apenas existió la revolución industrial, hay un Pasamos cambio. de sobrevivir a tener una El vida en el realidad. crecimiento del bienestar y Y la concepción José, pero de tú puedes ver la libertad. historia Bueno, de por forma eso, lineal. espera, o sea, antes de de forma lineal. para No, terminar no, la no, historia no, de lineal. la intervención del tema de la José, supervivencia. Pues si yo fuera nacido en el medieval, yo fuera dicho, no, yo tengo más calidad de vida que el anterior. Bueno, no, pero o sea, mira, pero el tema de la supervivencia. Eso tú no sabes. Tú no puedes ver la historia de forma lineal. No tenía vacunas contra peste. No, pero ahora te digo, el tema de la supervivencia, entonces podría ser como ese proxy, otra palabra, no mentira, podría ser esa cosa que nos explicara por qué nacieron los derechos de propiedad, por qué nacieron, digamos, el tema de la calidad de vida, por qué nacieron los mercados. ¿Podría la supervivencia explicar todo eso? Sí, Digamos, yo porque creo Ese nadie puede se quiere ser morir. la clave de explicar todo eso. Yo digo que Y de ahí ya sí. se generaron esos... Como les digo y lo repito, para mí todo parte de preservar la vida. O sea, de preservar. Nadie Todo el quiere- punto inicial para mí de todas las cosas siempre es la vida. Nadie quiere morir y en la evolución siempre vamos a buscar cómo aumentar pues, la calidad de vida para durar mucho más tiempo vivo. Eso yo obviamente lo comparto. Ahora, yo estoy seguro que a todos se nos ha pasado por la cabeza en algún momento a que antes de que me muera encuentren la cura para vivir toda la vida. Claro. O sea, no Oye, Ay, la vida es hermosa. hablando O de sea, entonces autores. tú crees en la Enrique, eternidad. no, o sea, yo no siento que entiendo que gracias. porque yo sé No que cree, no cree, la de aquí- quiere. La quiere. de aquí a 60 años, pues ya 60 que vivimos, años. Sí tendrá algún sentido la vida eterna. Yo no le Ay, veo pero ya, sentido ya a- filosofía. Bueno, hablando de lo no, que hablemos del sentido de la vida, porque en realidad aquí... Oye, pero volviendo al tema de la moralidad, fíjate tú que todos hablan de que el nacimiento del capitalismo en lo teórico y tal parte de la obra maestra de Smith, ¿ya? De La riqueza de las naciones. Pero mucha gente, sobre todo, digamos, obvia el origen de que esa obra está bastante fundamentada en una obra De anterior los que sentimientos precisamente se llamaba Teoría de los Sentimientos Morales. Entonces, ¿es moral o no es moral? Sí, sí. O sea, se puede analizar solamente atravesado por la rentabilidad económica. Se desarrolló, ya el capitalismo de hace 50 años no es el mismo capitalismo que
o por lo menos el mismo mercado. Bien, Es que nada más bien. meter al capitalismo la digitalización y lo que estamos Pero es que hablando. mira, bien decía Ya lo Marx, modifica demasiado. bien decía Marx joven en 11 tesis sobre Feuerbach, filósofo alemán, que Artículo, versículo. es que No ese mencionaba documento, nada. ese documento se lo recomiendo. Capítulo. Son dos cuartillas de 11 apreciaciones que él hace sobre pero es Feuerbach. cortico. Y una dice, digamos, la realidad, el hombre, digamos, está determinado por la realidad material, ¿sí? Pero asimismo, esa realidad material, digamos, puede ser determinada por el hombre. Entonces, en última, tú puedes cambiar tu desarrollo si tú cambias la realidad material. Entonces, ese capitalismo que evolucionó de hace 50 años, por mano del mismo Ahí hombre. Yo sí discrepo contigo. Yo pienso que esos mismos deseos terrenales del hombre, esas cosas que solamente se adquieren en la tierra, son las que hacen que que el hombre discrepe y así permanezcamos como que en constante conflicto. Pero ¿a qué tipo Mientras de que- deseo? A todos los materiales. Cuando solamente vemos la vida como un fin solamente material, o el obtener bienes, el obtener servicios, el obtener la satisfacción a partir de bienes, creas un vacío en tu vida. No, pero Y eso se pero- relaciona con la espiritualidad. Sí, Es muy filósofo. ese vacío en Es tu decir, vida. Para fuego, vamos a hablar para fuego. Eso se relaciona con la espiritualidad demasiado. Sí, pero- cuando ya el ser se relaciona también con el espíritu, ya el ser humano ya no ve la vida como solamente No, y- Yo entiendo una eso cuestión bastante, material. Pero yo estoy de acuerdo Eso es contigo. filosófico Yo estoy de acuerdo bastante. contigo. Lo que pasa es que Marx, cuando habla de realidad material, no se refiere solamente a bienes Sí, y a cosas físicas, sino que se refiere a la Uno de realidad del hombre. la creación. O sea, él habla de estructuras y sobreestructuras. Pongamos un ejemplo. ¿Ves? Los estadios de Marx. Pero eso se Y relaciona acuérdate mismo. que Marx no lo mira solamente desde el punto de vista económico, sino al contrario, de una visión integral que incorpora mucho de un análisis sociológico e histórico. Entonces, cuando él habla de la realidad material, es que tú estás hoy aquí y tú, de alguna medida, todo tu desarrollo va a estar determinado por esa realidad material que tienes, por tu familia, por los valores que... Pero tú mismo tienes la capacidad de transformar esa realidad material y así mismo cambiar el curso de tu destino. Por eso la Liendra transformó su realidad material. Oye, y yo creo que en ese Oh, hay bastante. Oh, lo llegó a Pero fíjate, para terminar, ¿a qué estaba destinado la Liendra? Si tenía pocas oportunidades, tenía un problema de, No había ni de estudiado, formación. no había ni Yo le voy a hacer una estudiado. pregunta. Carajo, hay que etiquetarlo en este video. Algo que no sabían de Alienda cuando yo lo escuché, que el man, el primer video que grabó lo grabó con celular robado, creo que fue que lo hizo. Y de ahí empezó y después le regaló un celular a quien se lo había robado. Ahora, espérate. el man tiene talento desde los 14 Ahora. años dándole Sí. duro, ¿Y entonces... qué preferimos? No, y Eso eso sí, sí, eso sí también hay que dejarlo claro, o sea, primero no se le Yo juzga lo ese que man hace, también porque tuve igual cada uno tiene una su motivación y sabe lo que es Yo bueno. soy seguidor del man, acepto ya. Hay algo que que Stewart dice. Hay talento, o sea, talento. Y independientemente del lugar que nació no sé cómo se llama, tenía talento, no tenía oportunidad, tenía unas condiciones pésimas. Y la pregunta es, ¿a cuánto nos faltaría esa oportunidad para explotar esos talentos? Porque el man dijo, lo que dice, che, lo que todo el mundo hace es estudiar, ir al colegio, después a la universidad y graduarse. Y yo digo, che, yo me voy a poner a grabar videos sin saber que esa vaina y qué le iba a dar. Y optó pronto por él ese no le- por la Pero mira, oportunidad y le pegó. Pero se tuvo que formar. Mira, se tuvo que formar. claro. porque- Mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, Bachillerato. yo jamás tendría digamos, las habilidades y me sería muy difícil, creo yo, desarrollarlas para ser un influencer de esa categoría. Ya lo eres. De esa Pero mira, ve, No, es que- no, porque no, o sea, ahí tiene Julio, que... ahí está, bueno, por lo menos lo que te permite la era digital. Ahora estamos encerrados nada más en que, bueno, puede ser youtuber, pero no se trata simplemente de ser youtuber porque por lo menos hay gente que no termina siquiera la universidad o no tiene un título y trabaja temas digitales, por lo menos haciendo yo mismo Claro. las publicidades, administrando y les va súper bien. Yo O sea, yo conozco gente que lo hace y ganan muchísimo más que yo y no terminan la universidad No. siquiera. Y no se concentran nada más en ser influencer y nada de eso, sino son las ventajas que te permite No, esa y digitalización. esa nueva Pero eso generación, no vale, espérate. eso no vale esa opción. O sea, eso es muy valioso, eso de que él haya optado por apostarle. Él apostó a esa vaina. Eso es lo que yo mismo pienso de Alienda. O sea, todo Él le depende de la apostó a convicción eso. que Si, tenga la si persona. fuera fácil, todo lo hubiésemos hecho. Todo lo hubiésemos hecho. Convicción y dedicación. ¿Qué son las deseamos dos cosas. más? ¿Más jóvenes como la Liendra o gente que todavía no tiene la oportunidad? Que, Bueno, o sea,
no sé, Ahí que la estén en discusión delincuencia o que Todo, otras cosas. yo lo pienso más y daría mi conclusión digamos, del aporte social que hay desde lo que uno se dedica. O sea, creo que aunque se gane más, el aporte que se hace a la sociedad a través de las plataformas pues, digitales, dependiendo del uso que le dé, puede ser, impacta más, pero digamos que el valor agregado que genera en sí a la sociedad, las profesiones pues, como las que tenemos nosotros es fundamental. O sea, no creo que esas plataformas puedan mantenerse sin la necesidad que... Exacto. Sí, no fue lo que Sin el nosotros- Yo voy a background. decir algo, sea como sea, estar en este entorno y ver que personajes como ellos logran cosas, aunque sean cosas materiales, a muchos jóvenes, incluyéndome, porque yo los veo y yo digo, bueno, si ellos pudieron con todo este medio, pues yo también tengo la oportunidad. Ay, si lo que se trabajo dice bien. uno cuando apenas que el video, no, ay, ¿por qué me puse a hacer video? Ahí estaría yo ganando plata. Sí. Es algo que no lo ve fácil también, pero tras de eso hay mucho esfuerzo. Yo no lo veo Todo, fácil. como en todo. Fala y es fala y es No, fala. no es fácil. Yo creo que esta parte pasa por algo, un término básico que uno aprende en administración. ¿Cuál es el objetivo de la publicidad? Una sola palabra, vender. O sea, ¿qué hace uno para publicitar? Vender, estás vendiendo tú como producto. Entonces yo creo que Yo creo que más eso bien penetró todo. sería más bien qué cosas debe hacer uno para poder vender. Ahí entran las evaluaciones morales sobre eso. ¿Qué hago yo para poder vender? Entonces tú dices, bueno, yo puedo cosificar a una mujer para vender. ¿Puedo o no puedo? Depende, como te digo, de las libertades. ¿Sabes hasta qué punto han llegado las empresas? De tener un rubro nada más para los influencers y de ver a qué influencer acercarse. No, para aparte, después vender. y el término cosificar, como te digo, cambia según la institución de cada país. De pronto aquí es normal que una mujer salga en una portada en vestido de baño, pero haz eso de pronto en Arabia Saudita. Allá sí se puede entender como una cosificación. No, Seria. no, es que ni siquiera vas a alcanzar a No salir. lo va a alcanzar. Yo creo que las feministas no estarían de acuerdo contigo. Pero mira lo que dijo Milton. Milton, ¿cuál es el aporte social que le genera? Pongamos un ejemplo, La Liendra versus Primo de Costa. Que tiene un contenido, yo lo sigo particularmente, por un contenido, Sí. digamos que digamos, dignifica y reivindica la identidad cultural. El contenido que él hace tiene historia, hace que la gente se acerque a su cultura y tal. Y La Liendra, tú dices así superficialmente, no, es que eso no le aporta nada a la sociedad. Pero La Liendra tiene a todo un país discutiendo sobre las brechas salariales entre influencer y médico. Mira, ¿Cuál es pero- la diferencia? O sea, tú no puedes equiparar eso a la diferencia que hay entre, por ejemplo, entre un deportista y una secretaria. Ahí habría otra cantidad de discusiones, pero desde cualquier punto de vista no, digamos, Pero no es mira, la misma comparación. yo creo que la explicación sencilla es la escasez de cada uno de esos trabajos. ¿Cuántos médicos hay en Colombia? ¿Cuántos se gradúan mensualmente, anualmente? Sí, hay una ¿Y cuestión cuántos diferencial. liendras hay? ¿Cuántas personas tienen ese perfil de Instagram con 6 millones de seguidores que tenga una población objetivo de jóvenes entre 20 y 25 años? ¿Tú te imaginas cuántas personas tienen esa característica? Ahorita hablamos de algo Pocas. importante. Y es Entonces, en términos de escasez, la evolución. liendra, por eso es que gana más. Intrínsecamente hemos hablado de la valoración subjetiva. Y en ese punto, para mí, el concepto de valoración subjetiva es el que impera en el mercado de los influencers, el de los futbolistas y el de todas esas personas que ganan demasiado. Porque Pero fíjate que en el fondo eso se puede traducir en que la demanda crea la oferta. Eso se puede traducir en eso. Pero yo también te puedo decir que estoy mamado de escuchar la canción esa de Ñejo en Instagram. ¿Cómo es que se llama? Y que soy feliz. Soy feliz, muy feliz. A mí, la primera vez que la escuché no me gustó. Ya la hijo de puta canción me gusta porque la veo en todos los hijos de madres de estado y me aparece por todos lados. Y yo creo que sí. Entonces me conoce creó a algo mí una de demanda de Caribe, escuchar la hijo de madre canción. Después, pues, No, pero está bien, vamos a esa canción. ¿Y cómo terminó el podcast? Que siempre yo soy